su gracia y te bendiga y tú tengas libertad para compartirlo. Amén. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a los pastores que han confiado en mí. Gracias a Dios que sin ellos poco más podemos hacer. Así que... Y yo en esta tarde te traigo una palabra fresca de Dios. De estas palabras que bueno, todo el mundo la conocemos, pero cuando el Espíritu de Dios la pone a trabajar, es como vida nueva y fuente que salta dentro de nosotros. Y vamos a abrir la palabra por el Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Me acomodo, si me permitís 2 minutitos, me acomodo. ¿Qué puedo tener para...? ¡Ay, mis gafas! Con permiso. Vale, de momento, como gesticulo mucho, que ya lo veréis, más vale que se quede quietecito, si no volará el micro. Capítulo 5 del Evangelio de Juan. Como todos sabemos, tenemos 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 3 primeros evangelios que he mencionado, Mateo, Marcos y Lucas, se les llaman los sinópticos. Los sinópticos porque son muy parecidos, hablan prácticamente casi lo mismo, pero de una perspectiva personal y diferente. Pero el Evangelio de Juan, yo le llamo un evangelio íntimo. ¿Íntimo por qué? Porque Juan es el llamado discípulo amado. Era el que siempre estaba con Jesús. De hecho, el pasaje que vamos a leer ahora solo está en el Evangelio de Juan y lo relata Juan. Así que en el hecho que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que solo vamos a encontrar un discípulo, a Juan, al amado, al que estaba siempre al ladito del Señor, a ese que recostaba su cabeza sobre su hombro. Y a mí me gusta siempre ponerle título a las predicaciones, porque a veces luego recordamos el título y nos habla de aquello que aquel habló. Y yo a esta le he llamado intención o acción. Vamos a leer la palabra de Dios, capítulo 5 de Juan, los 8 primeros versículos. Y dice así: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Esta historia se desarrolla en Jerusalén
y entre el estanque de Betesda y el templo. El estanque de Betesda, el nombre propio de Betesda, es una palabra hebrea compuesta por dos palabras. La primera palabra es Bet, que significa casa, y la segunda es Da, que significa gracia o misericordia. Así que tenemos un estanque que es el estanque de la gracia y la misericordia. Este estanque estaba situado en el noreste del templo. Allí andaba. Y este estanque no era el único que había. Había otros estanques, pero conocíamos otro que estaba al sur de Jerusalén, que se llama Siloé, que significa el enviado. Así que la finalidad de estos estanques, la principal, era abastecer de agua a la ciudad. Esa era su principal, lo que tenían que hacer, abastecer. Y se nos dice en el versículo 1, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y a mí el apóstol Juan me encanta porque puntualiza. Es un apóstol que cuando escribía puntualizaba cosas que los otros se dejaban. Y este dice, y subía Jesús a una fiesta de los judíos. Y yo pensaba, a ver, ¿por qué será si Jesús era judío? Sí, pero el pueblo estaba sometido al pueblo romano. El pueblo romano era el que estaba gobernando en realidad. Y había otros muchos pueblos por ahí al lado. Y la fiesta era de los judíos. Así que Jesús iba bien encaminado. No iba a una fiesta cualquiera, iba a las fiestas establecidas por Dios. Aquella que había sido mandada y ordenada, y como tal, él iba. No se escaqueaba. Él iba. Jesús subía a la fiesta. Y como todos sabéis, hay 3 grandes fiestas en Israel que se celebran en Jerusalén. Está la Pascua, está Pentecostés y están los tabernáculos. Son las 3 fiestas grandes de los judíos. No se nos dan datos de qué fiesta era, pero queda bien claro que era una fiesta. Era una fiesta. Y se nos dice en el versículo 2, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el estanque que acabamos de mencionar. Pero Juan, aquí el apóstol Juan, nos deja entrever algo. Nos deja ver que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un contraste importante, un contraste que no se nos puede pasar, un contraste que nos tiene que hablar. Porque en el versículo 1 que se nos dice, se nos habla de fiesta. Se nos habla de fiesta. En el versículo 2 se nos habla de un estanque de gracia y misericordia, que como hemos leído, había una multitud de enfermos. En el templo teníamos fiesta. Allí se daban gracias a Dios por las bendiciones obtenidas, por el perdón de los pecados. Había alabanza, había gritos, había danza, se escuchaban las voces de júbilo. Pero el estanque de Betesda no había cantos. Lo que se oía eran llantos. Lo que se oía eran la gente quejándose, personas enfermas. Aquello, más que un estanque, parecía un hospital. Había una multitud de enfermos, nos dice Juan.
fiesta por un lado, por otro, tristeza y enfermedad. Pero ¿sabéis algo? Este Jesús que hemos dicho que subía a Jerusalén, que subía al templo a festejar, porque también tenía que agradecer. ¿Dónde se para primero? No en la fiesta, no en el templo, sino en el estanque de la gracia y la misericordia. Su parada fue allí y se paró allí porque es donde estaba la necesidad. Allí es donde él vio la necesidad. Él dijo, me paro en el estanque de la gracia, me paro en el estanque de la misericordia. Ya subiré a festejar, ya subiré a tener fiesta y a dar voces de júbilo. Pero su primera parada es para con los necesitados. Ahí estaba Jesús. Por eso, hermanos, cuando te sientes necesitado, cuando tienes necesidad, yo te quiero decir que el Señor no es indiferente a eso. El Señor no dice, iré a la fiesta y luego pasaré por ahí a ver qué puedo hacer. No. Él está donde están los necesitados. Y te voy a decir una cosa. ¿Sabéis a quién no veríais ahí en el estanque de la gracia y la misericordia? Ahí no veríais a los fariseos, ni tampoco a los escribas, ni a los levitas. Bueno, ¿para qué? Y ni a un sacerdote. Porque ellos pensaban, me acerco al lugar y ¿qué ocurre? ¡Ay, que me puedo contaminar! Y si me contamino, no puedo ir al templo, no puedo disfrutar de la fiesta. Así que aquellos para otros. Unos allí y otros aquí. Y no se daban cuenta. Y no querían recordar esos fariseos lo que Jesús bien le había dicho. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia. ¿Para con quién? Para con la gente, para con los necesitados, para con aquellos que pasan tiempos difíciles, aquellos que su dolor es grande. Eso es lo que Dios quería. Pero Jesús se paró. Él te prefirió a ti antes que la fiesta. Él hizo su parada ahí en el estanque. Él hizo su parada y derrochó gracia y derrochó misericordia. Y tú eres muchísimo más importante que toda una religión. Para Jesús eres lo más importante. Mira, ¿sabéis el trabajo de la religión cuál es? El trabajo de la religión es coger y descalificar. Eso es el trabajo de la religión. ¿Por qué? Porque los que iban al templo, allí había un montón de gente vigilando para que no entrase nadie con defecto. Todos tenían que ser puros. No podían entrar con ninguna tara, con ninguna tacha, nada. Todos tenían que entrar impolutos. Si no, no le dejaban pasar. Y ese es el trabajo de la religión. El trabajo de la religión era descalificar. Pero el trabajo de Jesús es tener gracia y misericordia para quien lo necesite. ¿Cuántas veces no hemos pasado dificultades, hermanos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ni siquiera exteriorizamos el dolor que nos está produciendo una situación? ¿Cuántas veces, hermano, no hemos tenido que llorar solo? ¿Cuántas luchas hemos batallado? Y parece que ahí no pasa nada, que nadie viene, que nadie se entera.
yo te quiero decir que ahí es donde puedes encontrar a Jesucristo. Ahí, en esos tiempos, porque es su trabajo tener misericordia y tener gracia para contigo, para conmigo. Las luchas que tenemos, las que hemos pasado. ¿Sabéis lo que dice el Señor? Mirar al corazón contrito y humillado, no desprecio. No habla de fiesta, habla de los del estanque, habla de los que estaban allí, los enfermos, los paralíticos, los cojos, los que tienen el alma rota. De vosotros, yo no os desprecio. Betesda, hermano, Betesda, el estanque de la gracia y misericordia. Dice que tenía 5 pórticos. Y 5 pórticos en aquel entonces era... Es como la Plaza España, que tiene muchas entradas. Pues lo mismo. Antes habría una entrada para una situación como esta, o a lo mucho 2. Pero 5 entradas, 5 pórticos, era tremendo. Era tremendo. Se construyeron por la cantidad de personas que afluían, que iban allí. Y pensando en esto, digo, si es que ya el apóstol nos va señalando a la iglesia, nos va señalando a la iglesia donde Cristo ha depositado su gracia, donde ha depositado su misericordia. Tiene que ser amplia, tiene que tener muchos pórticos de entrada, porque no todos llegamos a la iglesia por el mismo camino. Sí, el mismo camino que nos trae Dios, pero no con las mismas circunstancias. Y la iglesia tiene que tener amplitud de misericordia, amplitud de gracia para saber aceptarlos. Unos vienen rotos por una forma y otros por otras. Y ahí tenemos. Ahora bien, para entrar en el templo, allá donde había cántores y vítores y fiesta, había unas puertas para acceder. Vamos a hablar de la que se menciona aquí. Aquí se menciona de la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas estaba al lado del estanque y esta puerta era utilizada por las personas que iban a llevar los sacrificios. Ellos cogían su ovejita o su carnero, su paloma, dependiendo de lo que ofrecieran, pasaban por la puerta de las ovejas, iban al estanque de Betesda, lavaban muy bien al animalito, lo purificaban y pasaban al templo. Y en el templo lo ofrecían. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hermano, porque los judíos eran exquisitos. Los judíos eran exquisitos a la hora de dar algo para Dios. Ellos podían entrar por la puerta de las ovejas, llevarlo y que el sacerdote los bendijera y sacrificio. Pero no, ellos los lavaban. Yo creo que a veces hasta le cogerían los rulos a las ovejas. Esta se la había llevado el Señor, pero guapa. En algunas la alisarían la lana y le dirían, mira, Señor, cómo te la traigo. Qué cordera, qué ovejita más bonita. Ay. Ellos daban lo mejor. Ellos no daban migajas. Ellos no daban cualquier cosa. ¿Qué me dirá a mí esto para mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que entregar a Dios? ¿Las migajas? ¿Cualquier cosa? ¿De cualquier manera? Lo mejor es lo que tenemos que dar para Dios.
Y ahí teníamos, en el tiempo de sacrificio, venían con sus ovejas, lavaban las ovejas en el estanque, las tenían preparadas y se las llevaban. Y el estanque dejaba de ser un estanque con esas aguas cristalinas. Dejaba de serlo porque había que lavar las ovejas. Y las ovejas traían polvo, iban sucias. En fin, lo normal que ocurre. Y el estanque se convertía en esos tiempos, no era un oasis, no había palmeras donde tú te tumbas al sol y dices, ¡oh, aleluya! No. En ese tiempo las aguas se volvían turbias, y no solamente turbias, sino es que además seguro que olía mal en los alrededores, porque el ganado tenía que hacer su orín, tenía que hacer sus necesidades, y había excremento por todos lados. Se convertía en un lugar dificultoso. Sí, dificultoso de estar. Y sobre todo, había una multitud de personas enfermas. Ese era el panorama del estanque. ¿Quién se acercaría allí? Dice el versículo 3. Dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y yo cuando encuentro una palabra ahí que me encanta en la Biblia es esperanza, que no es mi cuñada Esperanza que está sentada ahí, es esperanza de querer tener algo. Tenían esperanza. Aún no se habían desesperanzado, aún no habían perdido el sentido de decir ya esto no vale para nada, esto no funciona, esto es imposible o esto será para otro. Seguían con la esperanza de que Dios iba a visitarlos. Ahí estaba, qué bueno. Hay una multitud de personas limitadas físicamente, unas de una forma, otras de otra, pero estaban limitadas físicamente. ¿Y no te suena esto a que en la iglesia suele pasar igual? ¿No te suena a que en la iglesia, cuando tenemos ese llamado, o por lo menos como hemos venido a incorporarnos a la iglesia, venimos con una necesidad? Necesidad de que algo ocurra, necesidad de que algo cambie, necesidad de que una palabra nos venga. Necesidad de que se mueva el agua. ¿Cómo estás de esperanza en esta noche? ¿Cómo estás de esperanza? Porque sabes una cosa. Nosotros somos algo limitados espiritualmente. Ellos eran limitados físicamente, pero tantas veces nos vemos limitados espiritualmente a la hora de hacer algo, a la hora de recibir, a la hora de movernos, a la hora de hacer. Ellos centraban su corazón en el movimiento del agua. Y ahí esperaban. Dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este versículo, lo tengo que decir porque este versículo es un versículo que en las versiones más antiguas, originales, no aparece. De hecho, ya hay algunas versiones que no lo publican. Entonces, yo no me voy a poner a interpretarlo, porque no creo que sea. Y como esto es una predicación, no es un estudio, pues entonces no voy a decir más de él. ¿Qué haré? Eso sí, me voy a ajustar a la narración y enfocaré lo que el apóstol Juan quiso que enfocara. Y eso es lo que voy a resaltar de este versículo
Así que, dice, el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, dice que quedaba sano. Ahora bien, vamos a tener un acto así como de mental y vamos a ponernos en situación, el estanque. Una multitud de enfermos allí, y cuando se movía el agua, todos corrían a meterse primero a ver quién se sanaba. Porque el primero que entraba en el agua después del movimiento era el que se sanaba. Menuda carrera. Menuda carrera que tenían que dar algunos, porque claro, yo me parece que las carreras estas tienen que ser un poco desigual. Porque yo no me imagino compitiendo una persona que le falta un ojo, una persona tuerta, o un manco, compitiendo con un paralítico. Él lleva todas las de ganar, los otros. Es imposible. ¿Cuándo se iba a sanar ese paralítico? Si tenía manco, cojo y otras cosas que le ganaba. Y eso que no pasara el gracioso de turno. Porque si pasa el gracioso de turno y tira una piedra al agua y los que no ven la oyen y se tiran, imagínate tú. ¡Qué chasco!, ¿no? Sus corazones estaban en ello. Sus corazones estaban en el movimiento del agua. Su corazón se había metido en ese nicho, en esa posición. Y ahí lo tenían, y cuando había algo, todos corriendo al agua. Me imagino que algunos pisotearían a otro. Es tremendo, ¿eh? Por la necesidad que padecían. Y esto sucedía de tiempo en tiempo. Dice, wow. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años, madre mía. 38 años, toda una vida de dolor. 38 años, toda una vida de dependencia. 38 años, son muchos años. Muchos años aguantando una situación tal. Yo creo que con seguridad aquellos que iban al estanque y preguntaban dónde hay un sitio, seguramente le dirían, mira, ve al paralítico que es el más veterano de todos y seguro que te va a decir dónde puedes ponerte. Y cuando se le preguntaba al paralítico, pues el paralítico expondría esa historia de 38 años que había sucedido, que había pasado, el por qué, el cómo. Porque no tenía otra cosa, 38 años allí. 38 años da mucho de sí, ¿eh? Mucho de sí. Si buscamos 38 años en la concordancia, nos va a salir un versículo que nos va a esclarecer algo esto. Segunda Deuteronomio 2. Deuteronomio 2, versículo 14, dice así. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret, fueron 38 años. Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento. ¿Qué nos está diciendo este versículo? ¿A qué nos apunta? Nos está apuntando, o nos está queriendo decir que en 38 años toda esa generación que han estado luchando, han presentado batalla, que han hecho guerra, dice, se acabó. Hasta ahí llegó, hasta 38 años. Ya no hay más gente de guerra. La capacidad de lucha se ha acabado. Y yo me imagino a ese paralítico, 38 años postrado,
¿cómo estaría su capacidad de lucha? Podría ser un hombre entregado, un hombre ya dejado, que lo que le quedaba por quedarle era esperanza. Nada más. Nada más. Versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Jesús se le acercó intencionadamente, porque no era el único que estaba allí. Había multitud, pero intencionadamente fue a él. ¿Qué? Y le preguntó, ¿quieres ser sano? Claro, a ver, esta preguntita, a uno que lleva 38 años ahí tumbado, pues va a ser que si yo la escucho le digo, a ver, te has colado, ¿no? Es que no, el hombre no va a querer ser sano, por favor. Vamos, pero ¿sabéis una cosa? Jesús podía haberle estado sugiriendo que si él estaba abierto a ser sanado por otro método que no era el movimiento del agua, porque él estaba fuera, Jesús estaba fuera, Jesús no tenía nada que ver con el agua, él llegó allí un momento, fue de paso, él no se dedicaba a mover el agua. ¿Estás dispuesto a ser sanado por otro método que no es ese que conoces, que llevas 38 años esperando? ¿Estás dispuesto a que Dios te hable de una forma y una manera distinta a la que en tu mente hay? ¿Estás dispuesto a que Dios te toque de una manera distinta? ¿O te quieres quedar con el movimiento del agua? Ay, los clichés, los mismos comportamientos que tenemos a veces nos encajonan para con Dios. Oh, venga. Mirar, por desgracia tengo que decir esto porque no me gusta. En los años que llevo andando en el Evangelio y que he tratado, y mi esposa es testigo de lo que hablo, con personas enfermas, con personas con discapacidades. Muchas no quieren ser sanadas. Es increíble, ¿eh? No quieren. Muchos lloran la dificultad que tienen y cómo se encuentran y la poca ayuda que tienen. Pero te digo que prefieren la incomodidad de su enfermedad o de su situación. Prefieren la incomodidad esa a la incomodidad de una nueva responsabilidad que tiene que tomar para salir de ahí. Y esta es una verdad dura, pero es así. Es así. Es como las personas indigentes que van, les ofreces ayuda, les dice y están enganchados a la monedita. Les ofreces algo más, les ofreces un plan para que salgan, para que restauren sus vidas. Y no hay manera. No hay manera. Pero que eso me he dado cuenta yo también con los cristianos. En mi vida ha pasado. Tenemos algo como de indigente que nos agarramos a ello y nos cuesta más, mucho más, nos cuesta salir y tomar esa una nueva responsabilidad que la ingratitud que nos trae eso que tenemos ahí que no queremos cambiar. Así que, hermano, yo no sé la hora, veo a los chicos salir. Perdón.
Vale, tengo 5 minutos. Bien. ¿Qué ocurre con esta circunstancia? Esta circunstancia ocurre que al final, ¿Dios qué hace? Nos deja. Nos deja. Y cuando tocamos fondo, todo lo que queda es subir. Todo lo que queda es subir como el hijo pródigo. No hay más. No hay más. No hay más. Y nos lamentamos y nos excusamos y decimos que Dios es que no me responde, es que aquel... No. Es que no queremos esa nueva responsabilidad porque hemos acomodado. ¿Qué quiero decir con esto? Hermano, tenemos que renunciar a la palabra de victimismo, de ser una víctima. Yo recuerdo la primera vez que escuché la palabra víctima y pregunté, ¿qué es eso de ser víctima? Dice, mira, una víctima es cuando el victimismo es cuando yo me hago víctima a mí mismo. Digo, anda, mira qué fácil. Pero el victimismo, hermanos, es algo más. El victimismo es querer salir de una situación o de un problema solo de palabra. Solo de palabra. Sí, porque en tu subconsciente estás haciendo y estás acostumbrado y ajustado, y yo diría a veces hasta acomodado a la situación que estás viviendo, porque el paso del tiempo la ha hecho callo, la ha hecho tuya. Y además muchos hasta le sacan ventaja a ser víctimas. Le sacan ventaja porque la situación de víctima es dar lástima. Es dar lástima. Doy lástima. ¿Y qué pasa? Que gano, pues mira, atención. Y gano atención sin esfuerzo. Y a quien no le gusta tener atención, que te pregunten, que te digan, que esté por encima, que hay que ver. A todos nos gusta. Pero esto es un rasgo de sentirse uno víctima o de exponerse como víctima. Y no solamente eso, sino que además con estas situaciones se le da lástima y lo que hace es que exime de responsabilidad a esa persona. A ver, ¿quién le va a pedir responsabilidad al paralítico? Si ese hombre no se puede mover, ese hombre no puede hacer nada. Hombre, nada, no. Vamos a ver lo que puede hacer. La lástima, que es un matiz importante dentro del victimismo. Esa lástima nos libra de responsabilidades y nos da atención sin esfuerzo. Pero ¿sabéis una cosa? En esto hay un peligro grandísimo, grandísimo, grandísimo. Y es que esto se puede convertir en tu forma de ser. En tu forma de ser. Y no solamente eso, sino que al final, si es tu forma de ser, va a ser tu estilo de vida. No hay mayor parálisis, hermano, o la mayor parálisis no está en el cuerpo, sino que está en nuestra mente. En nuestra mente. ¿Cómo aceptamos y nos desenvolvemos delante de Dios? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque y cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esta es la mentalidad de víctima. Vale, ¿qué hacemos? Ante una pregunta sencilla que Jesús le dice que se puede contestar con un sí o con un no, Él le lanza una respuesta excusa. La respuesta excusa es que no hay nadie que me ayude. No hay nadie que me ayude. El sentirse víctima, la responsabilidad siempre la carga en otro. Siempre. No sé por qué. La culpa la tiene el gobierno, el hermano, la enfermedad, la tiene el tiempo, la tiene la nacionalidad, no lo sé. Pero uno mismo no. No la tiene.
Mira, para salir de estas situaciones se requiere intencionalidad y acción. Las dos cosas, intencionalidad y acción. Porque podemos tener todas las buenas intenciones, pero si no las llevamos a cabo, te quedas ahí en medio, en un limbo. Así que, hermano, paralítico, estuvo dispuesto a aceptar lo que el Señor le dijo. Y el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. El Señor dio la palabra, él obedeció. Intención y acción. ¿Sabes cómo se llama ese trecho o ese espacio que hay entre la intención y la acción? Mirad, hermano, a ver cómo lo puedo decir yo. Ese trecho es un trecho donde muchos cristianos se pierden. Es el trecho donde quiero, pero no hago. Es el trecho donde hay muchas almas rotas, donde te encuentras gente frustrada, donde te encuentras expertos en excusas y quejas. Ese trecho entre la intención y la acción es el trecho donde hay sueños rotos, esperanzas quebradas, sensación de impotencia, vida sin rumbo y mucho dolor en el alma. Tenemos buenas intenciones y las tenemos, hermanos, las tenemos. Y a veces imaginamos nuestra vida, cómo deberíamos vivirla, cómo debería ser. ¿Y sabe lo que nos falta? Nos falta andar ese trecho. Tengo la intención, pero voy a dar el paso y voy a llegar a la acción. Acción. Voy a completarlo. No me voy a quedar en ese limbo. No me voy a quedar en ese limbo. Y te voy a decir una cosa, es más sencillo de lo que parece. ¿Sabéis el secreto? Esa vida de intención a la acción se construye con las decisiones de cada día. Las decisiones pequeñas de cada día. De cada día. Sí. Esa de me voy a levantar o no me levanto. Bueno, me voy a ponerle 15 minutos más, ya llegaré. Y termina uno llegando tarde al trabajo. Bueno, he quedado con el hermano, pero sabe que yo siempre llego tarde. Bueno, pues llego tarde. Esas decisiones son las que hacen de nuestra vida que pase de la intención a la acción. Mira, nuestra vida tiene que ir enfocada al diario. Sé fiel sobre lo poco y yo te pondré sobre lo mucho. Y yo no sé por qué los cristianos hemos invertido el proceso. Yo quiero ser un ungido de Dios. Amén. Es bueno que lo quiera. Y yo busco tal, y yo busco esto, y siempre buscamos lo grande dejando lo pequeño. Y cuando Dios dice, sé fiel en lo poco, te está mandando a ti a que hagas eso, en lo poco, en el día a día. Fidelidad en el hablar, honestidad en el trabajo, fidelidad en la familia, en la iglesia, con nuestro prójimo, en las cosas que hacemos. Cuando nos devuelven un poquito de más dinero en la tienda, no le decimos, mira qué tonta. No, te lo coges y se lo devuelve. Y das testimonio. En esas pequeñas cosas son las que pasamos de la intención a la acción. Y luego Dios, ¿qué dice? Y yo te pondré sobre lo mucho. Lo mucho no me tengo que poner yo. Lo mucho no me tiene que poner aquel. Lo mucho me va a poner Dios cuando yo cumpla con lo poco. Y lo poco es el día a día. Hablar verdad, ser honesto, ser sencillo, ser gente que puedan decir,
esa es diferente, esa tiene algo. No es tan difícil. No vivamos en ese trecho de intención y acción, porque es penoso. Es penoso. Mirar, Jesús le dijo al paralítico, versículo 8, ya voy terminando. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús no le dijo al paralítico, vamos a ver, escúcheme usted, atento, voy a levantar mi voz sobre todos los que están aquí. Le voy a mandar una legión de ángeles. Y relámpagos van a caer del cielo. Y entonces usted se pondrá en pie. Ángeles le van a ayudar. Y con ellos van a traer muletas para que usted aprenda a caminar. Va a ser que no, ¿eh? No le dijo eso. Levántate, toma tu lecho y anda. Él tenía que hacer, Dios dio la palabra, hizo su parte. Y la otra parte tenía que hacerla él, levantarse. Que después de 38 años creo que iba a ser un poco difícil. Este tenía que tener fe. Este estaría medio tullido, pero de fe estaba repleto, ¿eh? Mirad, hermano, no puso ninguna excusa. Se levantó. No se quejó. No tengo reflex. No, se levantó y hizo lo que Dios le dijo, cumplió la palabra y se puso en marcha. Cuando Josué le dijo el Señor, venga, que tú vas a entrar a poseer la tierra, él no dijo, quieto, Señor, que me has quitado a Moisés. Y Moisés era un siervo de Dios tremendo. Él no se excusó, él no se quejó, él recibió la palabra y fue. Hubo intención y hubo acción y la tierra fue conquistada. Y eso nos pasa, hermano. No conquistamos sueños, no conquistamos promesas, no conocemos y avanzamos más porque nos quedamos en la intención. Porque el momento de decir, bueno, me voy a la iglesia ya que esta mañana he mentido. Se nos chafó el invento. Fiel en lo poco. Mira, hermanos, yo sé que nos gustaría que Jesús viniera con un planning y que nos dijera, mira, te levantas a las 6 de la mañana, a las 6:15, a las 6:30 te tomas un café, a las 7 lees la palabra, a las 7:15 estás en el trabajo, a las 8 va a venir una persona así y tú tienes que contestarle esto que está aquí escrito. No nos van a dar un planning. No vamos a tener un planning así, hermano. No lo vamos a tener. Vamos a tener una palabra de Dios. Al paralítico fue, levántate, toma tu lecho y anda. Cada uno vamos a recibir la palabra que necesitamos y es la que tenemos que poner en práctica. Esa, porque te digo una cosa, cada vez que el Señor hizo un milagro, dio un mandamiento para obedecer. Y ya voy corriendo. Al ciego de nacimiento, ¿qué le dijo? Ve a Siloé y lávate. Y el ciego no dijo, escucha, pero si yo no veo, ¿cómo me mandas allí? No, el ciego cogió y se fue y cumplió la palabra y vino y dijo, me lavé y vi. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Me lavé y vi! ¿Qué pasó? Pues muy sencillo, obedeció a la palabra del Señor y salió de la circunstancia donde se encontraba. Pero no solamente así, que hablamos de Lázaro. Lázaro estaba muerto y Jesús vino y no le dijo, Lázaro, a ver, ¿qué vas a hacer? Venga, ¿qué hacemos contigo? No, Lázaro, sal fuera. Y obedeció la voz y salió. Y salió de la tumba. Salió de la situación en la que se encontraba. Hermanos, tremendo. Porque todo el que obedece la palabra del Señor sale del lugar donde se encuentra. Porque es palabra de vida, no es palabra de muerte, ni palabra de duda, ni palabra cualquiera. Dios no es un charlatán, Dios no es un vendedor de humo. Dios es Dios y Él creó por su palabra las cosas y puede crear en ti lo que quiere crear
Si tú estás dispuesto a obedecer su palabra. Bueno, ahora viene la parte. Nadie va a ser feliz un 100% en esta vida, hermanos. ¿Sabéis por qué? Porque todas las cosas que hacemos, todas, tiene una gestión de responsabilidad. A mí me toca el despertador, me puedo levantar o puedo pensar 15 minutitos más. Yo, frente a una situación, puedo responder de una manera o de otra. Todo lo que hacemos, hasta la bendición, tiene, hermano, una gestión de responsabilidad. ¡Ah, ese hombre está ungido! ¡Menudo, tremendo siervo de Dios! ¿Le han mirado las rodillas? A ver. Todo tiene una responsabilidad, hermanos. No es todo ole, ole. Pero te quiero decir una cosa. Tenemos que abandonar la mentalidad de víctimas, hermanos, ni de autocompasión. Somos hijos del Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y pasaremos tiempos mejores o no tan buenos, pero Él no va a cambiar en absoluto para contigo, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal para vosotros, y ese es el corazón de Dios. Hay tiempos que no son tan buenos, aleluya, aprendemos de ello, a ver qué Dios nos quiere enseñar, y hay tiempos que son de, pues disfrútalo. Así que, hermano, en esta noche, ¿quieres ser sano? ¿Quieres salir del lugar donde te encuentras? Si tu respuesta es sí, ¿sabes lo que tienes que hacer ahora? Se acabaron las quejas. No más quejabanza, sí mucha alabanza. Se acabaron las excusas, que nos hacemos especialistas en ellas. ¿Sabéis lo que son las excusas? Mirad, las excusas son la cuna con la que Satanás mece a los hombres y los tiene adormecidos. Así que las excusas es eso. Se acabaron las excusas. Si puedo, puedo. Si no puedo, no puedo. Si soy, soy. Y si no soy, no soy. Sea vuestro hablar sí o no. No entremos en ese juego. No entremos, hermano. Se acabaron las quejas. Se acabaron las excusas. Es tiempo de dejar el estanque de la gracia y misericordia que Dios ha tenido con nosotros y la sigue teniendo, y subir al templo a festejar. Subir al templo y festejar, dejar ese estanque de una santa vez y decir, mira, si tengo que abrir mi boca no va a ser para pegar lloros y quejidos, sino dar alabanza a Dios por la situación que pase. Y presentarte a Dios como una ofrenda agradable para Él. En tus manos dejo no quedarte en la intención, sino pasar a la acción. Que el Señor os bendiga. Gracias, hermanos. Ya me he puesto nervioso, ¿no? Bueno, gracias. A vosotros, por favor. Bueno, sí, me despido de las redes sociales y damos gracias a Dios por la palabra, aleluya. Es una palabra que es inspirada por Dios, y la palabra que está inspirada por Dios trae fe, amén. Así que, sin más preámbulo, quiero, hermano,